ahora parece que varios lugares están experimentando, viendo qué es lo que más pega, viendo qué es lo más atractivo para los jóvenes. ¿Saben que está de moda en algunos lugares las cristotecas? ¿Qué es esto? Bueno, pues es que a los jóvenes les gusta la música movida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que poner lugares de música movida y en vez de ponerle, no sé, una canción que esté de moda, a ver, díganme, ustedes que escuchan al vecino escuchar ese tipo de canciones, ¿no? ¿Cuál? A ver, una que esté de moda ahorita. Ay, sí, nadie sabe. ¿Cuál? ¿Cuál? Lo suavecito, bueno. En vez de ponerle suavecito, vamos a ponerle remolineando y sirve que están ahí bailando y bueno, pues ya hacemos una iglesia así que aparente una discoteca y bueno, pues ahora ya las personas ya no van a utilizar palabras bíblicas porque se pueden ofender, hay que ser más parecidas a las personas. Y ahorita hay muchos lugares como que proponiendo nuevas cosas para agregar a la iglesia. Y yo a veces creí que así era como nosotros íbamos a crecer, ¿sabes? Yo por mucho tiempo creí, ¿sabes de qué manera yo puedo aportar lo que yo sé, mi conocimiento, a lo mejor en mercadotecnia para la obra de Dios? Conforme fui caminando en la obra del Señor, me empecé a dar cuenta que ya había un manual, que solamente me tenía que apegar a él, que a lo mejor lo que yo tenía que aportar, si era de acuerdo a ese manual, estaba bien, pero si no, muchas gracias por tu ayuda. Y durante todo el tiempo de la historia ha habido mucha gente que se le han ocurrido buenas ideas para la iglesia, pero que a la larga fueron pésimas ideas. Uno de los casos en los cuales tuvieron una buena idea algunos creyentes fue con las imágenes. ¿Sabes que todo empezó como una buena idea? A ver de qué manera le compartimos a los mexicanos acerca de este Dios que es blanco. Bueno, vamos a utilizar sus imágenes y le vamos a decir, esta diosa, la diosa Tonantzin, tiene que ver mucho con esta imagen que te venimos a presentar. No es lo mismo, pero es semejante. Entonces empezó a haber el sincretismo para que a la gente le empezaran a enseñar por medio de lo que ya conocía las cosas de Dios. Seguramente a quien se le ocurrió dijo, wow, es una excelente idea utilizar esas imágenes que ya existen para hablarles del evangelio. Pero no era algo establecido por Dios de la manera en que se tenía que compartir la palabra de Dios. Esa buena idea en un inicio acabó en ¿qué? Que estamos en uno de los países más idólatras, en uno de los países donde más trabajo nos cuesta entender este tema. Yo me acuerdo cuando yo llegué a los pies de Cristo, ¿no? Fue algo en lo que Dios estuvo trabajando en mi vida, pero es bueno hacer la obra de Dios a la manera de ¿quién? De Dios. No a la manera de aquí, tú eres gerente, seguramente nos sirve, ¿no? Tus cosas que aplicas en tu empresa, ahora ven y aplícalas a la iglesia. Necesitamos hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que en Cuernavaca hay muchísima necesidad? ¿Alguien lo sabe? Muy bien. ¿Crees que Jesús lo sepa? Jesús lo sabe. Entonces, Jesús nos manda a hacer algo a nosotros como creyentes. Y algo tiene que ver mucho con la gente de allá afuera. A veces nosotros estamos enfocados en cómo vamos a atraer a la gente. Y escucha muy bien lo que dice Jesús en Mateo 9, 36 al 38. Dice la palabra de Dios, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Yo veo a Jesús así, ¿no? Al ver Cuernavaca, la necesidad, no sabes lo que está pasando a lo mejor con la familia que está aquí enfrente de la iglesia. A lo mejor se están separando, a los de la esquina, a los que le aventaste el carro porque llegabas tarde, ¿no? A los que estaban ahí comiendo sus quesadillitas. A lo mejor tú no sabes, alguno está divorciando, a lo mejor la señora del puesto, ¿no? A lo mejor está pasando por problemas. Nosotros a veces no vemos eso. Dice la Biblia,
al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús por ellos? Compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, no tenían guía, no tenían algo que los guiara en su vida diaria. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús dijo algo, y a mí me encanta esto. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. ¿Cuántos saben que Cuernavaca necesita el evangelio? ¿Va a ser trabajo fácil? ¿Es muchas personas a las que se les tiene que compartir el evangelio? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay poca gente que está dispuesta a trabajar por las necesidades que hay ahorita en la ciudad en la que estamos. Hay muy pocas personas que se van más allá de ver la necesidad. Y hay una diferencia entre alguien que ve la necesidad y alguien que es un obrero. ¿Y sabes cuál es esa diferencia? Que uno trabaja y el otro no. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás trabajando ya para la obra del Señor? Porque yo creo que el Señor en verdad quiere que este lugar crezca, quiere que haya un segundo servicio. Gracias a Dios, porque ahorita ya está lleno. Yo creo que ya es momento de estar pensando en otro servicio, pero se necesita gente que esté dispuesta a trabajar. Dice la palabra de Dios que Jesús mandó orar no tanto por la mies, porque la mies ya está. La gente en necesidad que va a llenar el segundo, el tercero, el cuarto servicio, el auditorio más grande ya está. Solamente necesitamos empezar a orar. ¿Por qué? Por obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios quiere que dejes de ser un espectador y que te conviertas en alguien que trabaja para la obra de Dios, que sirve a la obra de Dios. Alguien comprometido con esta iglesia, alguien comprometido con la obra de Dios aquí en Cuernavaca, alguien comprometido con lo que vamos a dejar a la siguiente generación. Necesitamos trabajar para dejar una iglesia bíblica, una iglesia que se levante a la manera de Dios, no a la manera como nosotros queremos. Hay un propósito para la iglesia y es muy triste que en las iglesias que son muy grandes podemos preguntar a las personas, oye, ¿tú crees que la iglesia se está haciendo a la manera de Dios? Generalmente, entre más grande sea la iglesia, más opiniones va a haber. ¿Estás de acuerdo? Va a haber gente que diga, yo estoy de acuerdo. Va a haber otra que dice, no estoy de acuerdo, pero tampoco están haciendo nada. Pero es triste que la mayoría de la gente no está satisfecho con el estado actual de la iglesia. Y dentro de ellos hay un anhelo de hacer algo por su iglesia. Hay un anhelo de mejorar lo que se está haciendo. Pero ¿de qué manera nosotros lo podemos llevar a cabo? ¿Ok? Ciertamente no hay iglesias perfectas, pero hay muchas iglesias que quizás no son a la manera que a ti te gustaría, pero que son iglesias saludables. ¿Ok? A lo mejor no sabe como a ti te gusta, pero es saludable. Ponemos un ejemplo. Una hamburguesa aquí con 3 carnes, queso blanco, queso amarillo derritiéndose. Y aquí una ensaladita, ¿no? Es con frutita, con granito, ¿ok? ¿Qué te gusta más? La mayoría la hamburguesa, ¿no? A unos ya hasta se les hizo agua a la boca, ya está, ya sé qué voy a comer después de aquí. A muy pocos la ensalada. Ahora, la tarea del pastor es que dar cosas que sean saludables. Es cierto, podemos tener un hitazo, ¿sabes? Podemos abrir esto, el segundo servicio, tercer servicio, cuarto servicio, a la manera del hombre. Vamos a darle lo que le gustaría al hombre. Y ¿sabes algo? Se va a llenar. Pero el propósito de los líderes en una iglesia no es solamente llenar auditorios, sino que haya un crecimiento a la manera de Dios. Es donde a muchos no les gusta. No les gustan los procesos.
Les encantaría que el crecimiento fuera así. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Pero el crecimiento no tiene que ser solamente número. Tú, como creyente, tienes que empezar a crecer. Tienes que convertirte en un obrero, porque la mies es mucha. Hay mucha necesidad y cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en obreros, ¿ok? La palabra eclesia significa llamados afuera, es la asamblea pública, ¿ok? Somos nosotros que vamos al mundo a compartirles algo que nosotros ya tenemos, que vamos a compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? A ver, vamos a ver, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Que se conozca el nombre Vida Nueva para el mundo alrededor de todas las naciones? No. ¿Que se conozca el nombre de nuestros líderes? No. ¿Que nos convirtamos en la iglesia más divertida de todas? No. Dice la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Efesios capítulo 1, verso 5. ¿Ok? Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de que seas feliz? ¿Con el propósito de que usted pare de sufrir? ¿Cuál es el propósito? Dice la Biblia, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? ¿Para qué es el propósito? ¿El por qué estamos aquí? Para alabanza de la gloria de su gracia, para que en el nombre de Jesús sea alabado y exaltado. Es por lo que tú y yo estamos trabajando en la obra del Señor. Es por el motivo por el cual tú y yo nos comprometemos a ser obreros, para que el nombre de Jesús sea engrandecido. ¿Ok? Entonces, la tarea de la iglesia que es compartir la gloria de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, escucha muy bien, Dios aleja tantito el telescopio y te dice la palabra de Dios que Él tenía un plan desde el inicio. Dice, porque a los que antes conoció, también Él los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. La iglesia es eso. La asamblea que en primer lugar busca ser obreros, así como Jesús fue un siervo, busca parecerse a Cristo. Y entonces, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, escucha muy bien, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Hay personas que dicen, yo todavía no siento el llamado de parte de Dios. El llamado es para el pastor Vitelio, el llamado es para los coordinadores, el llamado es para mi líder de estudio. Un error muy grande. Dice la Biblia, a los que predestinó, estos también llamó. Wow. Todo creyente tiene un llamado. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, tienes un llamado de parte de Dios. Hay por ahí 2, 3 personas que dicen, no, como que no tiene nada y mejor no le digo nada. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿A qué te suena llamó? Cuando Jesús iba caminando, Él llamaba a sus discípulos. Deja tus redes, te voy a hacer pescador de hombres, llamado. Sígueme, llamado. El Señor te quiere decir el día de hoy que tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado de parte de Dios para hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Cada uno de los que fuimos, dice la palabra de Dios, cada uno de los que fuimos predestinados hemos sido llamados. Y a los que llamó a estos también justificó, ¿ok? Entonces hay algo por lo cual nosotros podemos saber que fuimos predestinados y que fuimos llamados. ¿Esto qué es? Que hemos recibido el regalo de la justicia de Dios. ¿Cuántos han sido limpiados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Levanta tu mano. Dice la Biblia que todas esas manos son manos de personas que Él ha justificado. Son manos de personas que Él ha llamado. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están activamente trabajando por ese llamado?
Hay algunos que sí, hay algunos que half and a half, ¿no? A medio tiempo. Hay algunos que dicen, yo me estoy preparando para de aquí al 2040, ya empezar con mi llamado porque lo quiero hacer bien. ¿De qué manera nosotros podemos atender a ese llamado? Vamos a verlo enseguida. Dice, la iglesia es la esposa de Cristo y por eso Él nos escogió. Él te escogió para cumplir una misión y un propósito más grande que tu vida, más grande que tu empresa. Él nos hizo parte de su iglesia. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque antes de nosotros hubo una generación que fue fiel en pasar el mensaje de Dios. Hubo generaciones que fueron fieles en defender la palabra de Dios a una costa de su vida. Por la sangre de esas personas, el día de hoy nosotros tenemos una Biblia en nuestras casas. Y hay personas que no valoran esto. Hay otras personas que las tienen abiertas en su casa como si eso les trajera buena suerte. Y no entienden que tenemos un llamado de parte de Dios. Romanos capítulo 9, verso 23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Crees que Dios quiere manifestar su gloria en la ciudad de Cuernavaca? ¿Sí tú lo crees? Dice la Biblia, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Wow, ¿qué es lo que puede hacer? Dice la Biblia, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Cuántos de aquí han recibido misericordia de parte de Dios? Muy bien, ustedes son los que van a llevar la gloria de Dios a este lugar. Qué increíble. Qué increíble que nosotros, que fuimos limpiados, que no somos perfectos, pero somos perdonados. Nosotros somos los instrumentos por los cuales Dios quiere mostrar que su gloria, dice la palabra de Dios, para con vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios quiere prepararnos para que tú y yo dejemos de vivir vidas simples y empecemos a mostrar la gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, el Shekinah, algo que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Y decimos, wow, yo quiero la gloria de Dios. Yo quiero que cuando llegue a un lugar, yo ore y en ese lugar se sienta la presencia de Dios y la gente sea transformada. Pero sabes que siempre que en la Biblia se muestra la gloria de Dios, se le fue presentada a Isaías, se le fue presentada a Jeremías, se le fue presentada a varios profetas, se le fue presentada a Moisés. Y cada vez que se les presentaba la gloria de Dios, no nada más era para que Dios se revelase y conocieran el poder de su Dios, sino al mismo tiempo ellos entendían la condición que ellos tenían delante de Dios. Ellos se daban cuenta de la inmundicia, del pecado que tenían ellos. Y entonces, al ver la gloria de Dios, ellos eran transformados, ¿ok? Había una consecuencia de pasar tiempo en la presencia de Dios y es que ellos eran transformados. Dice la palabra de Dios, las mostró para con los vasos de misericordia. Es ahí en la humillación, cuando tú pides misericordia, que en primer lugar tú conoces la gloria de Dios. No es hasta que tú sabes que eres pecador y le necesitas, que conoces su gloria. No es hasta que te das cuenta que tú por tus fuerzas no puedes sacar adelante a tu familia y que tu familia no puede estar con una base sólida en la palabra de Dios. No es hasta que te humillas, hasta que pides misericordia, que Dios te manifiesta su gloria. Y estas personas que se humillaron, que dijeron necesito de ti, son los vasos que Él prepara para mostrar su gloria también a otros. Tenemos el respaldo de Dios y el enemigo no podrá parar el plan que tiene para con su iglesia. ¿Sabes algo? El día de hoy yo te quiero decir una cosa. Te unas o no te unas a lo que Dios está haciendo en su iglesia, su obra no va a parar. Y esto es algo que nos debe de dar temor. Si la obra parara por tu trabajo, quizá esta obra hubiera parado algunas semanas, ¿no?
cuando no tenías ganas de trabajar, cuando estabas deprimido, cuando estabas triste. Pero la obra de Dios sigue adelante, sigue adelante. Entonces, si yo sé que la obra de Dios sigue adelante y yo quiero avanzar, ¿qué tengo que hacer? Aferrarme a la obra de Dios. Si yo quiero que mi familia siga adelante, ¿qué tengo que hacer? Aferrarme y aferrarnos a la obra de Dios, porque es lo único que sigue adelante, ¿ok? Dice Mateo 16:18. Después de que Pedro dijo quién era Jesús, dijo que él era el Hijo de Dios y que Jesús le dijo que esta verdad nada la podía parar, se encuentra este versículo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una roca en la cual tú puedes cimentar tu vida, y eso es la verdad de que Jesús es el Señor. Dice la palabra de Dios: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿En contra de qué? De esta verdad. En contra de la obra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué increíble verdad, que yo sé que hay algo que Dios me ha asegurado, que el enemigo no va a poder en contra de eso. ¿Y sabes qué es? La obra de Dios. Si yo sé que hay 10 barcos que salen de México a Europa, y todos me dicen, yo no te aseguro que llegue. Veo hay unas lanchitas super padres, ¿no? Pero yo digo, la gasolina no creo que le alcance. Veo ahí el yate de Luismi y digo, no, pues voy a ir cómodo un rato, pero no creo que llegue, está muy lejos. Y de repente hay una empresa que te dice, ¿sabes qué? Estos barcos van a llegar. Tienes que tener la seguridad que si tú te subes a este barco, vas a llegar del otro lado. Hemos trabajado, aquí están las evidencias, está construido para pasar océanos, entonces lo puedes hacer. ¿En dónde voy a subirme yo y en dónde voy a subir a mi familia? En el yate, porque se ve un poco cómodo, prefiero ir en un camarote, pero que sepa que voy a llegar del otro lado. Dice la palabra de Dios que eso es su iglesia. Su iglesia, dice la palabra de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice la palabra de Dios que no hay nada que pueda parar la obra de Dios. Desde que Jesús subió al cielo, la obra de Dios inició a través de su iglesia. Y te digo algo, no ha parado. La han querido parar, han querido cerrar el libro que tú tienes entre tus manos, han querido callar todas las voces de las personas que se han levantado a proclamar la verdad de Dios, pero no han podido, porque no hay nada que pueda parar la obra de Dios. Si yo entiendo eso, yo me quiero unir a la obra de Dios. Si yo entiendo eso, voy a unir mi familia a la obra de Dios. Si yo entiendo eso, voy a dedicar mi vida a algo que va a trascender aún mi propia vida. Todo lo que hacemos en la tierra tiene trascendencia eterna. Efesios capítulo 3, verso 10. Dice la palabra de Dios que nosotros somos instrumentos ¿para qué? Para mostrar algo de Dios. ¿Qué querrá Dios que nosotros mostremos al mundo? Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Qué tiene que ser dado a conocer? A ver, ¿qué tiene que ser dado a conocer? No, espérense, pero ahorita está de moda el coaching. Ahorita está de moda la superación personal. Ahorita está de moda, saca el campeón que está dentro de ti. Es lo que está pegando. Es a lo que a la gente le gusta, que los engrandezcan, que le digan tú puedes, dentro de ti hay algo que puede conquistar todos sus sueños. Pero nosotros no fuimos llamados a predicar para caer bien a la gente. No fuimos llamados a predicar para que la gente esté ja, 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 ja. Fuimos llamados a predicar la sabiduría de Dios.
la sabiduría de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Espérate. No es del pastor. No es de los líderes. Dice la palabra de Dios que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Te estás preparando para eso? ¿Te estás preparando en serio para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Hay muchas personas que dicen, yo no me preparo, yo no leo libros teológicos porque yo no quiero ser pastor. Yo te quiero decir que si eres cristiano, tienes que volver a la palabra de Dios y tienes que volver a estudiar una teología sistemática y tienes que volver a capacitarte. Porque todos queremos que esta iglesia crezca, ¿sí o no? Y Dios nos mandó que oráramos, ¿por qué? Porque haya personas perdidas, ya las hay, para que haya obreros. Pero no cualquiera está dispuesto a pagar el precio. No había bronca cuando te gastabas en el TV y novelas 40 pesos semanales o quincenales, no sé. Pero ahora un libro de teología que te sirve para 1 o 2 años de estudio, dices, ay no, está muy caro. ¿Será que en verdad estás comprometido con la obra de Dios? Dice la Biblia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? Los principados y potestades en los lugares celestiales. Y escucha el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Vamos a imaginar esto. Hay un hilo imaginario que es nuestro tiempo. ¿Ok? De nuestro tiempo a que vino Cristo se cumplió todo lo que decía las Escrituras de Cristo Jesús. Cada una de estas profecías de su primer venida se cumplieron, ¿ok? Él era Emmanuel, Él era Dios con nosotros. Él manifestó su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él mostraba este sacrificio que tenía que ser derramado por cada uno de nosotros. Todo se cumplió. Ahora, hay otra parte que la estamos atravesando, desde que Jesús vino hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Todo esto se va a cumplir. Vale la pena aferrar nuestra vida a la obra de Dios aquí en la tierra. Romanos capítulo 6 nos enseña que hay una manera en que nosotros vamos a empezar a trabajar para la obra de Dios. ¿Y cómo es? Renunciando al pecado. Y yo te quiero decir algo que dice Romanos 6 sintetizado. Si tú no estás trabajando para la obra de Dios, estás trabajando para el pecado. Ay, ¿a poco así lo dice? Así lo dice. Lee Romanos 6. Aquí no hay, ay, yo soy independiente. No. O estás entregado al Señor o estás alejado de Dios. Dice la palabra de Dios, conforme al propósito, Efesios 3:11. ¿Conforme al qué? Propósito. Repite conmigo, propósito. Tu vida tiene un propósito. Tu familia tiene un propósito, ¿ok? ¿Y este propósito cuál es? Siéntate con tu esposa y planifica, ay, yo quiero esto, estas son mis metas, estas son tus metas. No, esos son tus propósitos. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿En dónde está nuestro propósito? En Cristo Jesús. Ahí está nuestro propósito, ahí está nuestra plenitud. Colosenses 1:15 al 20 dice la palabra de Dios que todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en Jesús está escondida nuestra plenitud. Porque a veces vamos al pecado. Yo te voy a decir por qué. Porque no estás trabajando para la obra de Dios. Porque no estás comprometido con la obra de Dios. Es que no, yo ya me quiero comprometer ahora que sea perfecto. ¿Sabes cuándo va a llegar eso? Cuando estés completamente comprometido con la obra de Dios. Ahí. Cuando no tengas tiempo para pensar en tanta cosa que no.
¿Sabes por qué yo soy pastor? Porque me daba temor de alejarme de la palabra de Dios. Entonces empecé a estudiar. Y después sabía que cuando yo estaba en el instituto bíblico, pues en la tarde pues ya no estaba en el instituto bíblico y mi mente otra vez empezaba a generar cosas y yo decía, no, 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 no. Y me metí a otro instituto bíblico en la tarde. Yo te quiero decir que yo no estoy enseñando porque, yo desde el inicio dije voy a enseñar. No. En primer lugar me di cuenta de la necesidad que yo tenía de la palabra de Dios. Busco todavía que esto esté lleno de la palabra de Dios, porque todavía cuando yo me alejo de la palabra de Dios, todavía hay un Grinch dentro de mí que no puedo dominar. Hay una boca que cuando estoy alejado de la palabra de Dios no puedo dominar. Hay un carácter que cuando estoy alejado de la obra de Dios no puedo controlar. ¿Cuántos han visto que aquí como que pasa algo que se controlan? ¿No? Vienen discutiendo ahí en el carro, de repente entras con tu pareja y así en automático, hola hermana, ¿cómo estás? ¿No? Hola hermano, Dios le bendiga. Y tú dices, ¿qué es lo que nos hace más falta? Estar más tiempo en la obra de Dios, estar más tiempo con gente de Dios, estar más tiempo en la palabra de Dios. Y entonces eso nos transforma. Ahora nosotros tenemos una misión. Jesús ha hecho el mayor trabajo. Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos ha sanado, Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos perdona. Él tiene misericordia para cuando tú y yo fallemos. Pero ahora nosotros somos llamados a ser instrumentos. Porque cuando Dios limpia algo es para usarlo. Dios cuando llama a alguien es para usarlo. Dios cuando separa a alguien es para hacer algo con esa persona. Dios te ha reclutado aquí. ¿No te das cuenta? Estás en un tiempo en donde Él te está preparando por medio de su palabra. Él te está limpiando espiritualmente por medio de su palabra, porque Él te va a usar para un fin honroso. Segunda de Corintios 5:18 dice la Biblia, y esto proviene de Dios. No proviene de los líderes, proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Cuántos han sido reconciliados con el Padre? Por medio de Cristo. Levanta tu mano. Ahora, escucha esto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio tenemos? De la reconciliación, de reconciliar a aquellas personas que te caen tan gordas porque son tan paganas con el Señor, reconciliar a tu familia con el Señor, reconciliar a aquella gente que está alejada de Dios con el Señor. Ese es nuestro ministerio. ¿Qué es ministerio? La palabra ministerio no significa un estéreo mini, significa servicio, ¿ok? ¿Cuántos están sirviendo? Levante su mano. ¿Cuántos están sirviendo dentro de la iglesia? Ok. Todo lo demás hay que agregarnos. Y cuando salgamos de aquí no acaba nuestro servicio. ¿Sabían eso? Porque allá afuera tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos diferentes gracias a Dios. Algunas analogías que da la Biblia de la iglesia son las siguientes. Mateo 5:13 dice la Biblia, ustedes son vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ustedes son los que hacen la diferencia. ¿En dónde? En donde hace falta la sal. Aquí es como el salero, ¿no? Aquí estamos todos juntos ahí en nuestro botecito de sal. ¿Te sientes cómodo? Sí, pues aquí está dile al que está a tu lado, tú eres el salado. Nos sentimos cómodos entre hermanos, la verdad. Podemos gritar gloria a Dios, si tú lo sientes. Pero allá afuera, donde las personas no tienen sentido en su vida, es donde tú tienes ese ingrediente que le da sabor a la vida. ¿Qué es lo que le da sabor a la vida? Servir a Dios.
Yo puedo decir, cualquiera de los que estamos aquí, el pastor Vitelio pudiera estar en otro lugar, ¿sabes? A lo mejor ganando la gloria de los hombres, porque sabe hablar en público, puede hacer varias cosas, pero él ha decidido trabajar para la gloria de Dios. Nosotros, tú tienes que decidir qué es más grande para ti y en qué vas a invertir tu vida. Dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Por qué Dios quiere que tú te conviertas en un obrero? Porque quiere que tu vida alumbre, que tu vida sea de testimonio, que tú te comprometas con la obra de Dios, porque nosotros vamos a crear discípulos de lo que nosotros hacemos. Si para ti no es importante congregarte, al rato para tus hijos tampoco lo vas a hacer. Si tú te la pasas quejando de tu liderazgo ahí en familia, al rato tus hijos se van a quejar también del liderazgo y se van a quejar de ti, que también eres su líder. Si tú eres una persona que no está comprometida con la obra de Dios, ¿crees que se van a comprometer? Hay algunos que por la gracia de Dios nos superan, ¿no? Los hijos. Pero nosotros deberíamos de poner el ejemplo. A mí me encanta Josué, dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por dónde empieza la responsabilidad? No, por mí. Yo y mi casa serviremos al Señor. Repite conmigo, yo. ¿Cuántos quieren que su casa sirva al Señor? Esa bendición empieza por mí. ¿Ok? Hay una misión que tenemos como iglesia. Marcos capítulo 13, verso 10. Marcos 13, 10. ¿Alguien lo puede leer conmigo en voz alta? Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esto como que quita algo de responsabilidad, porque las naciones es algo que no podemos abarcar por una persona. Vamos a hacerlo en chiquito, ¿ok? Vamos a empezar desde el círculo más básico que nosotros tenemos, que es la familia. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes en mi familia. Vamos a empezar de ahí. ¿Tu responsabilidad qué es? Primero tú, después tu casa. ¿Ok? Y dice, ¿qué tal si ya logramos, gracias a Dios, nuestra casa? ¿Ahora qué? Nuestra calle. Porque hay todas las naciones, pues tienen muchos pretextos, ¿no? Yo no sé hablar francés, yo no sé hablar portugués, entonces no, habrá alguien que lo haga. Escuche muy bien, hay personas que dicen, yo doy para que alguien más lo haga. Pero eso no quita la responsabilidad en ti como creyente. Predicando antes, ¿qué tal tu calle? ¿Qué tal tu trabajo? Eso ya pone responsabilidad en ti, ¿ok? Y cada uno de nosotros somos responsables. Y esto, cuando tú estás comprometido en la obra de Dios, ¿qué va a pasar? Tú vas a empezar a crecer en madurez, ¿ok? Efesios 4:12 dice la palabra de Dios. Me da mucho gusto que ahorita Pastor Vitelio, a pesar de que ya estaba de tiempo completo, pues ahora sí, ¿no? Lo oraron por él, ya está más tiempo acá, pero tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? No el que tú tengas a tu consejero de cabecera. No, eso tiene un propósito que va de acuerdo a la obra de Dios, dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para que sean felices. A fin de perfeccionar a los santos para que cada uno cumpla sus sueños. Dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Es tarea de los líderes de la iglesia capacitar a las personas para las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para algo
que va a seguir cuando nosotros no estemos. La obra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la meta de nosotros como líderes para que con las personas, que todos estén contentos, que todos digan, ay, el pastor es bien buena onda, el pastor, no sé, no dice el 13, ¿cuál es la responsabilidad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de sentimiento, dice eso, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quieres aportar a esta iglesia y quieres que esta iglesia crezca? Métete a los discipulados. Discipúlate. Y así vas a hacer crecer tu iglesia, claro, porque vas a hacer que todos crezcamos de acuerdo a la madurez y al conocimiento del Hijo de Dios. Hay que tener una estructura fuerte para lo que viene después. Sabes que si se llena, vamos a poner, Dios permite que próximo año tengan 4 servicios. Sabes que se van a necesitar maestros capacitados en escuelita dominical, maestros capacitados en jóvenes, a lo mejor 2 o 3 predicadores que apoyen al pastor Vitelio. Sí. Ay, pues sí, estamos orando porque los obreros son pocos. Tú eres los obreros. Tú eres los obreros. Hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que ser fieles en lo poco. Prepárate, porque la obra de Dios va a seguir aquí en Toluca. Y queremos que tú, Toluca, perdón. También en Toluca. Pero Dios quiere hacerte parte de su obra aquí en Cuernavaca. Carl Braden escribió, si el objetivo de la iglesia es crecer, la forma de hacerlo es hacer que la gente se sienta bien. Y cuando la gente descubre que hay otras formas de sentirse bien, entonces abandonan la iglesia que ya no necesitan. La iglesia eficaz está mostrando las semillas de su propia ineficiencia y perdiendo su identidad. El día de hoy muchos que se dicen iglesias parecen clubes sociales. La gran pregunta el día de hoy ha llegado a ser ¿cómo lograr que las personas vengan a la iglesia o qué técnicas o métodos lo lograrán? Se hacen encuestas para conocer qué es lo que la gente quiere y las iglesias están compitiendo por asegurarse de que la gente lo obtenga. Aquí no estamos en competencia de vamos a crecer más que esta otra iglesia. No, esa no es nuestra carrera. El crecimiento lo da el Señor. Nosotros hay que hacer lo que nos corresponde, ser discípulos. Crece tú con tu familia, crece tú en compromiso. 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar. ¿En qué? En amor, unos para con otros. ¿Por qué no empiezas por crecer en amor? Ver las necesidades de personas. ¿Viste que oraron por alguien aquí de su cumpleaños y está sentado al lado de ti? Cuando llegó ahí a su lugar a sentarse, ni siquiera felicidades. No, ya oramos por él, ya. Gracias a Dios por la hermana, hasta dulcecitos. Y te digo algo, eso es parte del amor. Eso es parte de ver qué puedo yo aportar por la gente que amo. ¿Ok? El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué es el amor? El amor no nada más es decir, ay, cuánto te amo, hermano. No, dice la Biblia, el amor no busca lo suyo. ¿Estás dispuesto a plantar tu vida por la obra de Dios? Dejando de buscar muchas veces lo tuyo para buscar lo que Dios quiere en su obra aquí en Cuernavaca. El verdadero crecimiento lo encontramos en Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas. El apóstol Pablo está diciendo que él oraba por esto. La oración del apóstol Pablo por la iglesia ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Yo quiero ser parte de esto. ¿Cómo? El
fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo yo me voy a sentir pleno como hombre? ¿Cómo tú te vas a sentir plena como mujer? Nada más hay un camino: conociendo el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. John Stott resumió la enseñanza de Cristo a las iglesias en el libro de Apocalipsis de la siguiente manera: estas son las características de la iglesia ideal. Anota, ¿ok? Amor, sufrimiento, santidad, doctrina sana, autenticidad, evangelismo y humildad. Estas son las características que Cristo desea encontrar en la iglesia mientras Él camina entre ellas. El Señor está aquí. El Señor está aquí caminando entre nosotros. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor no quiere que la iglesia sea un lugar de capacitación para que a ti te vaya bien allá afuera en tu vida. El Señor quiere capacitarte a ti y a tu familia para que seas parte de algo más grande, su obra aquí en la tierra. Ponte de pie, por favor, ahí en tu lugar. ¿Cuántos creen que Jesús es todopoderoso para cambiar nuestra vida? Escucha muy bien. El creer esto tiene una gran responsabilidad. Jesús, cuando estaba a punto de subir a los cielos, de dejar a sus apóstoles, a sus seguidores, Él les dijo: ¿saben algo? Toda potestad me ha sido dada aquí en los cielos. Imagínate ver a Jesús resucitado, aquel con el que habían caminado, que lo habían visto sufrir, que lo habían visto padecer, que lo habían visto callar en los momentos de sufrimiento, levantarse de entre los muertos con poder y autoridad. Y Jesús les dijo, aquí en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo, absolutamente todo el poder pertenece a nuestro Señor Jesucristo, aquel del cual el día de hoy te estoy hablando. Él tiene el poder para cambiar tu vida. Él tiene el poder para transformar tu casa. Él tiene el poder para transformar a tu familia. Él tiene el poder para transformar esta ciudad. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Por tanto, porque Él tiene el poder, id y hacer discípulos en todas las naciones. Está de moda el hacer discípulos no a la manera de Dios. He visto varias iglesias que abren, ¿no? Ay, una casa, otra casa, otra casa, y es la manera de generar más. Pero muchas veces no pasan el proceso esos maestros para estar comprometidos primeramente con la obra. ¿Cuántos de aquí les gustaría en un futuro abrir sus casas para que ahí se predique la palabra de Dios? A lo mejor que vaya un maestro, o que invites a tus vecinos, que invites a tus familiares, tener una reunión de 15, 20 personas en tu casa. Levanta tu mano si a ti te gustaría eso. Qué increíble. Pero para eso, ¿qué crees? No se hace eso de una semana a otra semana.
necesitan ser fieles. Porque ustedes van a reproducir lo que ustedes son. Si ustedes son discípulos fieles, si ustedes quieren transmitir estas verdades a la siguiente generación, sean buenos creyentes, sean discípulos de Cristo. Y entonces sus discípulos los van a imitar. Y entonces va a haber un crecimiento sano. Dice la Biblia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cómo empieza este discipulado? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de bautizar? Morir a nosotros mismos. Necesitamos una iglesia que muera a sí mismo y que viva para la obra de Dios. Entonces, ahí es cuando vamos a tener las bases para que esta obra pase a la siguiente generación. Y digamos como el apóstol Pablo, he corrido la carrera de la fe. Qué increíble saber que nosotros hemos corrido y vamos a terminar si hacemos las cosas a la manera de Dios. Enseñándoles que se diviertan, que la pasen bien mientras están aquí en la tierra. No, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Este es un mensaje fácil? No. A la gente le encanta más que les den, que luchen por sus sueños. Pero hay una promesa con la que Jesús cierra. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente di lo que tienes que decir. Él va a hacer la obra. Solamente abre tu boca cuando veas la necesidad, comparte el evangelio. Él va a hacer la obra, Él va a estar contigo. Ya no calles más, sé un obrero, alguien que trabaja, sé ese obrero por el cual estamos orando, sé ese obrero que a ti te gustaría que a lo mejor alguien te hubiera enseñado. Prepárate para enseñar. Estemos unidos, entregándonos por completo a la obra de Dios. Ahí en tu lugar, tómate de las manos con las personas que están a tu lado, todos. Vamos a hacer uno físicamente para orar a Dios que haga en nosotros uno espiritualmente. Todos tomados de la mano. Señor mi Dios, te damos tantas gracias por habernos llamado a este precioso plan que tú tienes para con tu iglesia, mi Señor. Y te damos gracias porque la obra, mi Señor, está creciendo. Porque hasta ahora no has dependido, mi Señor, de todos para hacerlo. De todos modos tú lo estás haciendo. Pero estoy seguro que si nos unimos todos a trabajar para tu obra, a trabajar para traer personas, a trabajar para prepararnos para las personas que van a llegar, si nosotros nos comprometemos al 100% con tu obra, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los discípulos, estamos seguros que vamos a dejar una base buena para la generación que viene. Padre mío, que la iglesia no se convierta en una de mis actividades más. Permítenos buscar tu reino y tu justicia. Entonces nosotros sabremos que todo lo demás se nos dará por añadido. Pero por tu reino, mi Señor. Si estás afligida por cómo está tu casa, por cómo está tu familia, únete a la obra de Dios. Si tienes muchos problemas en tu mente, en tu corazón, únete a la obra de Dios. Si tienes muchas dudas, únete a la obra de Dios. Si hay algún pecado al cual te cuesta tanto trabajo dejar, únete y comprométete a la obra de Dios. Y ya no presentes más tu cuerpo al pecado como un instrumento de muerte, sino ahora preséntate a Dios como un instrumento de gloria, para que la gloria de Dios sea manifiesta, primero en tu vida, después en tu casa, después en tu ciudad. Señor mi Dios, síguenos llenando de tu conocimiento, para que Cuernavaca sea lleno de tu conocimiento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.